Estás escuchando No Dice Autor, Conócete a ti mismo. Programa cultural de análisis, debate y opinión. No Dice Autor, espacio de reflexión filosófica. ¿Qué tal, amigos de Conócete a ti mismo? Los saludo con gusto. Soy Ricardo Espino y hoy, día martes, vamos a retomar nuestra sección de filosofía. Vamos a hacer un nuevo apartado dentro de esta sección que será un recorrido discursivo y ponderativo de los diferentes pensadores y las escuelas del pensamiento occidental, cuáles han sido sus aportaciones en el acontecer de la historia para poder entender mejor la realidad del mundo, la realidad que nos rodea y del hombre mismo como ser en el mundo. Ese va a ser el enfoque que le vamos a dar a esta sección a partir de ahora, y haremos una lectura reflexiva de lo que es esta historia de la filosofía a través del tiempo y los diferentes pensadores de todas las latitudes posibles. En particular, pues, y nos concentraremos principalmente en Occidente, que es quien pues ha tenido una impronta y una influencia muy notable en el mundo. No se descarta también la filosofía de Oriente, China, India, etcétera, pero pues el mayor peso lo tiene, y para nuestra cultura occidental la mayor importancia la tienen los pensadores occidentales. Y vamos a iniciar en esta primera sesión de la sección Filosofando con la escuela de Mileto. Acompáñenme. En toda la historia de la filosofía para estudiantes, lo primero que se relata es la historia que empezó con Tales, quien dijo que todo estaba hecho de agua. Esto desanima al principiante, que lucha, y quizá no mucho, por sentir el respeto por la filosofía que se espera de él. Sin embargo, hay motivo para sentir admiración por Tales, aunque quizá más como hombre de ciencia que como filósofo en el sentido moderno del término. Tales era de Mileto, en Asia Menor, una ciudad comercial floreciente, en la que había una gran población de esclavos y una lucha de clases enconada entre los ricos y los pobres libres. En Mileto, el pueblo que resultó primero victorioso, asesinando a mujeres e hijos de los aristócratas. Después dominaron los aristócratas, que quemaron vivos a los enemigos y alumbraron las plazas de la ciudad con antorchas vivientes. Cosas así parecidas ocurrían en la mayoría de las ciudades de Asia Menor en la época de Tales. Mileto, como otras ciudades comerciales de Jonia, tuvo un desarrollo económico y político importante en lo que fueron los siglos VII al VI a.C. Al principio, el poder político pertenecía a la aristocracia terrateniente, pero fue reemplazado poco a poco por una plutocracia de comerciantes. Y esta, a su vez, por un tirano que, como de costumbre, lograba el poder con el apoyo del Partido Democrático. El reino de Lidia estaba situado al este de las ciudades costeras griegas, pero mantuvo relaciones amistosas con ellas hasta la caída de Nínive en el año 606 a.C. Este hecho permitió a Lidia dirigir su atención al oeste, pero Mileto consiguió mantener las relaciones amistosas, especialmente con Creso, el último rey de los lidios, quien fue derrotado por Ciro en el año 546 a.C. También hubo importantes relaciones con Egipto, donde el rey dependía de los mercenarios griegos y había abierto ciertas ciudades al comercio griego. La primera colonia griega en Egipto fue un fuerte, ocupado por tropas milesias, pero la más importante en el periodo del 610 al 560 a.C. fue Dafnes. Aquí Jeremías y muchos otros fugitivos judíos se refugiaron, huyendo de Nabucodonosor. Esto está en el libro de Jeremías, el capítulo
63, versículo 5. Pero mientras Egipto indudablemente influyó en los griegos, los judíos no ejercieron tal influjo, ni tampoco podemos suponer que Jeremías sintiera más que horror hacia los escépticos jonios. En cuanto a la fecha de Tales, el mejor dato, como vimos, es que fue famoso por haber predicho un eclipse, que según los astrónomos debió haber ocurrido en el año 585 a.C. Otra prueba concuerda en situar sus actividades aproximadamente por esta época. No demuestra ningún genio extraordinario el haber predicho un eclipse, pero Mileto era aliado de Lidia, y ésta mantenía relaciones culturales con Babilonia. Los astrónomos babilónicos habían descubierto que los eclipses se repiten en un ciclo de 19 años aproximadamente. Sabían predecir los eclipses de la luna con bastante seguridad, pero no los eclipses solares, debido a que estos pueden ser visibles en un lugar y en otro no. Por consiguiente, podían saber únicamente que en tal o cual fecha era de esperar un eclipse, y esto es probablemente todo lo que Tales sabía. Ni él ni ellos supieron la razón de este ciclo. Se cuenta que Tales había viajado por Egipto y que llevó de aquí a los griegos la ciencia de la geometría. Lo que de ésta supieron los egipcios fueron principalmente cosas rudimentarias, y no hay razón para creer que Tales hubiese llegado a conseguir pruebas por argumentos deductivos, como más tarde consiguieron los griegos. Parece más bien haber descubierto cómo se calcula la distancia de un barco en el mar, por las observaciones hechas en dos puntos de tierra, y cómo se calcula la altura de una pirámide por la longitud de su sombra. Otros muchos teoremas geométricos se atribuyeron a él, pero tal vez erróneamente. Fue uno de los 7 sabios de Grecia, cada uno de los cuales había pronunciado un dicho sabio. Es un error suponer que el suyo fuese: el agua es lo mejor. Y bueno, según Aristóteles, creía que el agua es la substancia original de la cual todas las demás se han formado. Tales sostuvo que la tierra descansa sobre agua. Aristóteles también nos dice de él que había afirmado que el imán posee un alma, porque hace mover al hierro, además que todas las cosas estaban llenas de dioses. La afirmación de que todo estaba hecho de agua se debe considerar como una hipótesis científica, y de ninguna manera como una necedad. No hace tantos años, la idea generalmente aceptada era que todo se originaba del hidrógeno, que es 2/3 de agua. Los griegos eran temerarios en sus hipótesis, pero la escuela de Mileto, por lo menos, estaba en condiciones de demostrarlas empíricamente, es decir, con base en la experiencia. Demasiado poco se sabe si Tales pudo reconstruirlo satisfactoriamente. Pero de los sucesores de Mileto se sabe más, y es razonable suponer que algo de su visión procedía de él. Su ciencia y filosofía eran primitivas, pero estimularon el pensamiento y la observación posteriores. Existen muchas leyendas sobre él, si bien no creo que sepan más hechos positivos de los que yo menciono. Esto lo dice el escritor, filósofo y escritor de este tratado de filosofía, Bertrand Russell. Y bien, él dice que algunas historietas son divertidas, por ejemplo, la que cuenta Aristóteles en su libro de Política. Se le reprochaba a Tales su pobreza porque demostraba que la filosofía no servía para nada. Esto es lo que hoy, paréntesis, pues quizá algunas personas piensan, ¿no? El común de la gente que no está pues versada o estudiada en estas materias, en concreto la filosofía. Y según la leyenda, supo por su conocimiento de las estrellas, cuando aún era invierno, que se presentaría una gran cosecha de aceitunas al año siguiente. Y así, habiendo poco dinero, dio créditos para el empleo de todas las prensas de olivos de Quíos y Mileto, que habían alquilado a bajo precio porque nadie compitió con él. Cuando llegó el tiempo de la cosecha y se necesitaban muchas prensas de repente, él las alquiló a precio que quiso, y ganó muchísimo dinero. Así mostró al mundo que los filósofos pueden enriquecerse fácilmente si quieren, pero que su anhelo era otro. Y bien, vamos a después de una breve pausa, continuar con esta lectura discursiva, descriptiva de lo que es este origen, podemos denominarlo, de la historia de la filosofía, en concreto en
los límites de Grecia, bueno, más bien esta zona era Turquía, y estaremos hablando de dos filósofos que sucedieron a Tales de Mileto, dos discípulos suyos que conformaron ese grupo, ese trío de la escuela de Mileto. Sigan con nosotros y no olviden compartir este podcast, comentar, hacernos llegar sus sugerencias, sus puntos de vista, dudas, inquietudes, todas son bienvenidas y pues enriquecen y hacen mucho más retroalimentativo y propositivo este espacio. En un momento regresamos, no se desconecten. Es tiempo de darle una oportuna afinación a tu motor. En Rectificaciones Espino contamos con más de 60 años de experiencia ofreciendo servicios de calidad en la reparación de motores a diésel y gasolina. Estamos ubicados en calle Porras 302B Sur entre 5 de febrero y 20 de noviembre. Llámanos al teléfono 811-4615 o contáctanos en Facebook como Rectificaciones Espino. Ya lo sabes, es tiempo de darle una oportuna afinación a tu motor, a buen precio y con la mejor calidad. La Dimensión Nacional para la Nueva Evangelización y Catequesis, a través del Arzobispado de Durango, te invita a participar en la 12ª Jornada Catequística Nacional, que se llevará a cabo del 20 al 23 de noviembre de 2017, con la participación de catequistas de diferentes partes del país, en la que se tratarán temas de interés como la familia, la misericordia y la catequesis hoy por hoy. La cita es en las instalaciones de la Feria Nacional Durango. Participa e inscríbete a través de la página www.dinnes.org, www.dinec.org. Para mayores informes, acude a tu parroquia o iglesia más cercanas. Y recuerda que la 12ª Jornada Catequística Nacional te espera. Lo barato cuesta caro, y si se trata de motores, mejor acude a los expertos. Rectificaciones Espino. Reparamos el desgaste de motores a diésel y gasolina. Más de 60 años nos respaldan. Rectificaciones Espino presenta. Estás escuchando No Dice Autor, Conócete a ti mismo. Programa cultural de análisis, debate y opinión. No Dice Autor, espacio de reflexión filosófica. Ya estamos de regreso, amigos de Conócete a ti mismo. Vamos a proseguir con nuestro recorrido histórico a través de los diferentes postulados de la filosofía occidental, en este caso de la filosofía antigua. Estamos partiendo de los orígenes, como debe ser. En concreto nos ubicamos, para contextualizarnos bien, por si alguien se ha perdido, estamos más o menos entre el siglo VIII, siglo VI antes de Cristo, 800 años antes de la venida de Cristo, donde pues preponderaban estos grandes pensadores de Asia Menor, la escuela de Mileto, conformada por este trío. Y ahora nos vamos a abocar a concentrar en la figura de Anaximandro. El segundo filósofo de la escuela de Mileto es mucho más interesante que Tales. Su fecha es incierta, pero se cree que tenía 74 años en el 546 a.C. Y hay razones para creer que esto se aproxima a la verdad. Sostenía que todas las cosas provenían de una sola sustancia primaria, pero que ésta no era el agua, como lo pensó Tales, ni ninguna otra sustancia que conozcamos. Esta era infinita, eterna y sin edad, y envolvía a todos los mundos, porque creía que nuestro mundo era uno solo entre muchos. La sustancia primaria, por tanto, se transformaba en varias sustancias conocidas,
y éstas a su vez en otras. Hace la siguiente afirmación de interés y muy importante respecto a eso. De donde las cosas se han originado, pasan nuevamente a otra cosa, como es ordenado, porque realizan la reparación y la compensación mutua por sus injusticias conforme al orden de los tiempos. La idea de la justicia cósmica y humana desempeñó un papel en la religión y la filosofía griegas, que no es fácil de comprender para el hombre moderno. En efecto, nuestra palabra justicia apenas expresa lo que entonces quería decir, pero es difícil encontrar otra mejor. La idea que Anaximandro tiene es la siguiente. En el mundo existía determinada proporción de fuego, tierra y agua, pero cada elemento, considerado como un dios, tiende continuamente a ensanchar su dominio. Hay, sin embargo, una especie de obligación o ley natural que restablece constantemente el equilibrio. Donde antes había fuego, queda ceniza, y esta es la tierra. Tal concepto de la justicia, de no sobrepasar los límites eternamente fijados, era una de las creencias más profundas de los griegos. Los dioses tenían que someterse a esta justicia lo mismo que los hombres, pero la fuerza suprema no era personal, ni un dios supremo. Anaximandro poseía un argumento para demostrar que la substancia primaria no podía ser agua ni ningún otro elemento conocido, pues si uno fuese primario, hubiera conquistado a los demás. Según Aristóteles, Anaximandro decía que estos elementos conocidos se encuentran en lucha unos con otros. El aire es frío, el agua húmeda y el fuego caliente. Y por lo tanto, si uno de ellos fuese infinito, los demás pues simplemente ya no existirían. La substancia primaria debe ser, por consiguiente, neutral en esta lucha cósmica. Había un movimiento eterno en el curso del cual se efectuó el origen de los mundos. Los mundos no fueron creados, como dice la teología judía o cristiana, sino que evolucionaron. También en el reino animal hubo tal evolución. Los seres vivientes surgieron del elemento húmedo cuando fue evaporado por el sol. El hombre, como todos los demás animales, procedía de los peces, y tuvo que salir de animales de otra especie, porque debido a su larga infancia, no podía haber sobrevivido originalmente como es ahora. Anaximandro estaba por tanto lleno de curiosidad científica. Se dice que fue el primero que hizo un mapa. Creía que la Tierra tenía forma de cilindro, y se le atribuye haber enseñado que el Sol era 27 o 28 veces mayor que la Tierra. Y es original en sus afirmaciones y científicas y racionalista. Y bien, de aquí saltamos al tercer filósofo que conforma este cuadro de la escuela de Mileto, este trío, y es precisamente Anaxímenes, el último de este trío, que es menos interesante que Anaximandro, pero aporta elementos importantes. No se sabe con certeza la fecha de su vida, seguramente fue posterior a Anaximandro, y floreció sin duda antes del año 496 a.C. Estamos ya propiamente en el siglo V a.C., cuando en aquel año Mileto fue destruida por los persas durante el tiempo en que aplastaron la rebelión jónica. Y bien, digo que la sustancia fundamental es el aire, era el aire. El alma es aire, el fuego, aire enrarecido, y cuando el aire se condensa se convierte primero en agua, después, si se densifica más, en tierra, y por fin en piedra. Esta teoría tiene el mérito de establecer diferencias cuantitativas entre las distintas sustancias. Todo es cuestión del grado de condensación. Anaxímenes. Estamos con Anaxímenes. No se nos pierdan porque uno es Anaximandro y otro es Anaxímenes. Y luego vendrá otro que es... tiene Anaxágoras. Son los Anax. Estos dos de ellos son de la misma escuela y otro va por su cuenta. Creía que la Tierra tiene la forma de una mesa redonda y que el aire la rodea por todas partes. Como nuestra alma, siendo aire, nos sujeta, así el aliento y el aire circunda al mundo entero. Parece que el mundo respira. Anaxímenes fue más admirado en la antigüedad que Anaximandro, aunque hoy en día ocurra al revés. Tuvo una gran influencia en Pitágoras y la filosofía posterior. Los pitagóricos descubrieron que la Tierra tiene forma de esfera, pero los atomistas defendieron la teoría de Anaxímenes, que creía que era un disco. La escuela de Mileto es importante, no precisamente por lo que llevó a cabo, sino más bien por lo que inició. Nació del contacto del espíritu griego con Babilonia y Egipto.
pues una mezcla multicultural, podríamos decir. Mileto era una rica ciudad comercial en la que los prejuicios y supersticiones primitivos estaban atenuados por el trato con muchos otros pueblos. Jonia, por ejemplo, hasta que fue dominada por Darío a principios del siglo V, era desde el punto de vista cultural la región más importante del mundo helénico. No tuvo apenas contacto con el movimiento religioso de Dionisio y Orfeo. Su religión era olímpica, pero parece que no le dieron gran importancia. Las especulaciones de Tales, Anaximandro y Anaxímenes se deben considerar como hipótesis científicas, y raras veces señalan instrucciones indebidas de deseos antropomórficos o ideas morales. Los problemas que plantearon eran importantes, ciertamente, y su vigor inspiró a los investigadores posteriores. El próximo estadio de la filosofía griega, asociado con las ciudades griegas de Italia del Sur, es más religioso y en particular más órfico, en ciertos aspectos más interesante y admirable en su realización, pero de espíritu menos científico que el de los filósofos de Mileto. Y esto es la escuela de Pitágoras o los pitagóricos, que esto será nuestro siguiente apartado, nuestra siguiente etapa en el recorrido histórico y ponderativo que haremos de la filosofía, de los diferentes pensadores occidentales, para poder entender, pues, no solo la evolución de nuestra civilización occidental, sino también la mentalidad que pues ha conformado la historia, los sucesos que han fluido en los acontecimientos de la historia, que han marcado pues épocas y hasta hoy en día nos viene repercutiendo. Así que pues esperamos, como ya dije antes de la pausa, sus comentarios, sus opiniones, estén muy pendientes de nuestras publicaciones para pues compartir, retroalimentar y hacer de esto un espacio de diálogo también constructivo, enriquecedor para todos. Esperamos, por tanto, pues su retroalimentación y gracias por su atención. Me despido, soy Ricardo Espino, hasta la próxima. Lo barato cuesta caro, y si se trata de motores, mejor acude a los expertos. Rectificaciones Espino. Reparamos el desgaste de motores a diésel y gasolina. Más de 60 años nos respaldan. Rectificaciones Espino presenta. Estás escuchando No Dice Autor, Conócete a ti mismo. Programa cultural de análisis, debate y opinión. No Dice Autor, espacio de reflexión filosófica.